Bueno, bienvenidos a este que es el primer video, la primera exposición de la unidad de Sociología y Programación de la materia de programación en la carrera de Sociología. El sentido de esta unidad es acompañarlos, tal vez desde un costado un poco más reflexivo, un poco más teórico, a lo que van a ser las unidades prácticas de esta materia. Ustedes en el resto de las unidades de esta materia van a estar empezando a escribir sus primeras líneas de código, van a estar empezando a familiarizarse con distintos lenguajes, van a estar empezando a conocer distintos paradigmas de programación, distintas herramientas, y la idea es que esta unidad, que los va a acompañar durante todo el cuatrimestre, es que esta unidad les dé a ustedes la posibilidad un poco de hacer esa reflexión de, bueno, ¿para qué estoy aprendiendo a programar siendo sociólogo? ¿Cuál es el contexto en el cual se da ese encuentro entre la sociología y la programación, o en el contexto en el cual desde la sociología incorporamos a la programación? Entonces, en esta unidad vamos a ver cosas como, por ejemplo, bueno, qué son las ciencias sociales computacionales y dónde se ubica la sociología en todo esto. Vamos a ver antecedentes históricos en los cuales la sociología ha dialogado con la programación o con la computación, como por ejemplo en relación a los estudios que tienen que ver con la teoría de sistemas, con la cibernética, con los sistemas sociales o con los estudios de la complejidad. También vamos a ver qué es un algoritmo, y desde ahí vamos a pensar qué es un algoritmo social, y cuáles son las problemáticas que se abren en una sociedad digital. Y vamos a, bueno, obviamente ir viendo también qué sentido tiene la programación en distintos momentos de la investigación social, o sea, en distintos momentos del quehacer de un sociólogo o una socióloga. Incluso vamos a llegar a ver, o por lo menos lo vamos a introducir el tema, lo vamos a mencionar acerca de formas particulares que tienen que ver con la investigación ya directamente en el mundo de lo digital, como puede ser el modelado y la simulación, que son aparte temas que vamos a ver en otras materias, pero que está bueno que lo podamos introducir acá también. Particularmente en este video, como de vuelta, como la materia, como el resto de las unidades son bastante prácticas y como ustedes van a estar empezando a escribir código ya en estas primeras semanas, la idea de este video era hacer algo como bastante también práctico de alguna manera y mostrarles casos específicos, casos reales de en qué sentido la programación los puede ayudar y los puede potenciar. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido muy cortito acerca de tres momentos de la investigación social: el momento de recolectar datos, el momento de analizarlos y el momento de escribir un reporte, por ejemplo. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo podemos construir herramientas, de cómo podemos utilizar la programación para facilitarnos ese trabajo o para potenciar ese trabajo. Antes de empezar, sí tengo que hacer una aclaración con respecto a los ejemplos que vamos a estar trabajando. En esta presentación, casi todos los ejemplos que voy a mencionar son ejemplos que tienen que ver con cosas que hemos hecho nosotros, que están publicados en artículos nuestros, que están publicados, o son desarrollos nuestros que están también publicados para que ustedes lo vean. Seleccionamos estos ejemplos no porque creamos que sean los mejores trabajos, sino de hecho muchos de estos trabajos son también son parte de nuestras primeras exploraciones, de nuestros primeros ensayos en este campo. Por ahí también en algunos casos son desarrollos de alguien que está estudiando también este tipo de cuestiones. Y lo elegimos justamente por eso. Los elegimos justamente porque entendemos que son accesibles, porque entendemos que si nosotros que venimos de la sociología lo podemos aprovechar y lo podemos hacer, creemos que, bueno, ustedes obviamente también lo van a poder hacer. Entonces, por eso es que elegimos empezar con nuestros desarrollos, si bien obviamente podríamos estar mostrándole ejemplos de otros colegas o de otros referentes que vienen trabajando en el campo hace muchísimos años, pero empezamos por esto porque nos parece que es como más accesible, es más cercano a lo que ustedes probablemente puedan hacer en poco tiempo. Aparte, nos interesa porque el campo de las ciencias sociales computacionales es un campo muy híbrido, en el cual participan colegas de un montón de disciplinas. Y no es lo mismo, me parece, escuchar a un sociólogo que cuenta su experiencia con las dificultades que puede tener meterse en este mundo, que escuchar a alguien que viene de ciencias de la computación, y que trae ese saber y que de alguna manera busca aplicarlo.
algo que vamos a tener que discutir eventualmente, a aplicarlo al campo de las ciencias sociales. Entonces, por eso es que elegimos estos ejemplos que son nuestros, y además porque nos gusta de alguna manera como abrir lo que es la cocina de la investigación. Digo, ustedes podrían, por ejemplo, agarrar cualquier tutorial de programación para hacer algunas de estas cosas que vamos a ver, pero muy probablemente ese tutorial no va a mostrarles a ustedes el trabajo de adecuación que a veces supone usar estas técnicas. En todos los trabajos que acá vamos a estar refiriendo, ustedes pueden encontrar que nosotros hemos intentado justificar por qué esta técnica y cómo esta técnica sirve o abona o aporta a los supuestos metodológicos de alguna teoría, de alguna manera o de alguna forma de encarar la investigación. Entonces, en ese caso, lo que nosotros creemos que estos ejemplos les puede aportar a ustedes es esto, es que ya van a ver las técnicas pensadas, justificadas y de alguna manera adaptadas desde las necesidades de la investigación social. Bueno, particularmente vamos a estar viendo tres momentos y vamos a estar refiriendo a toda esta amplia gama de cuestioncitas y palabras que ahora vamos a empezar a conocer. Vamos a hacer foco en en el primer momento de la investigación, que es el momento de la construcción o de la recolección del dato, pensando de qué manera la capacidad de programar el conocimiento que tiene que ver con la programación nos puede ayudar a ese objetivo. Vamos a mencionar también el momento del análisis y del reporte de la información. Eh, Esto es algo que ustedes también van a ver en la materia de análisis de datos, así que por ahí, tanto sobre el análisis, vamos a ver como distintas maneras en que la programación nos puede ayudar en el análisis, pero no vamos a hacer foco en lo que es análisis de datos, eso lo van a ver en la otra materia. Y sobre modelado y construcción teórica, que es como el momento más avanzado, eso simplemente lo vamos a mencionar y eso va a ser parte de otro contenido de esta unidad. A lo largo de este recorrido vamos a ver cuestiones como, por ejemplo, qué es una API, qué es hacer un scrapping, cómo se puede construir un instrumento, qué sería un entorno digital, cómo podemos usar la programación en el análisis, cómo podemos construir herramientas que nos ayuden en ese análisis, qué es un dashboard, e incluso cómo podríamos hasta desarrollar un informe, un reporte de investigación. Bueno, empecemos por el primero. El primer objetivo, el primer momento de la investigación social generalmente tiene que ver con la construcción del dato o con la recolección del dato. Y esto lo podemos pensar de dos maneras. Una de esas maneras, por ejemplo, es cuando nosotros trabajamos con datos que no estamos construyendo nosotros. O sea, que no son datos que nosotros estamos tomando, por ejemplo, a partir de una encuesta o una entrevista. Aclaración, estoy diciendo que los datos se construyen porque eso es lo que hacemos en ciencia. En ciencia nosotros, por más de que los datos reflejan un mundo que pretendemos que esté ahí afuera, lo que nosotros hacemos es construir el dato para poder reflejar a esa realidad. Entonces, por eso es que hablamos de construcción del dato. Hablar de construcción del dato, obviamente, no niega su pretensión más objetiva, digamos. No es que construir un dato supone de alguna manera tergiversar, pero sí siempre que con nosotros incorporamos datos en la investigación, ahí estamos haciendo un recorte, ahí estamos tomando decisiones, y esto se ve muy claro cuando uno trabaja con datos de otro a través de estas herramientas que vamos a ver. Por esas razones que nosotros decimos construir el dato, por eso es que se dice que estamos construyendo un dato. Hecha esta aclaración, en este momento nos vamos a centrar en dos cuestiones particulares, que son las APIs y la técnica del scrapping. Las APIs son herramientas, son interfaces que te permiten de alguna manera recuperar contenido de una aplicación o un sistema a través de una interfaz o a través de algún protocolo. Es decir, que si yo quisiera, por ejemplo, utilizar información de un sistema, como por ejemplo Twitter, hasta hace un tiempo Twitter se podía no llevaba costos, ahora Twitter ya es la posibilidad de trabajar con los datos de Twitter es arancelada. Facebook también se podía en su momento, Facebook ahora esto ya lo limitó, pero digo, por lo general las grandes plataformas o los grandes sistemas, y los chiquitos también, tienen alguna especie de puerta o alguna especie de protocolo por el cual nosotros podemos consultar esa base de datos de manera legal
de manera registrada, de manera como en acuerdo con ellos, y no simplemente yendo a la aplicación y robando los datos que nos aparecen a nosotros. Esa puertita de entrada se conoce como API. Eh, Distinto es lo que se conoce como scrapping. Scrapping es la recuperación de contenido sistemática a través de la lectura y a través del procesamiento de lo que estamos leyendo y archivando esa información. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a, no sé, agarrar, por ejemplo, todas las noticias de un sitio en particular y las leemos como si fuéramos, como si las estuviéramos leyendo nosotros, pero en realidad lo que hicimos es un programa que va y lee y recoge esa información, ahí lo que estamos haciendo es el scrapping. Distinto sería, por ejemplo, utilizar una API. Una API, por ahí nosotros podríamos entrar en un sistema y decirle, bueno, dame todas las noticias, todos los contenidos que tienen que ver con este tema, y ahí ya nos bajamos directamente la base de datos. En el scrapping es como si nosotros lo estuviéramos leyendo y guardando esos datos. En la API directamente esa consulta ya viene con los datos, ya nos vienen servidos de alguna manera y formateados los datos de una manera que ya es cómoda para su procesamiento. A ver, vamos a hacer unos ejemplos. El primer ejemplo es un artículo que publicamos en el 21, en 2021, que es un trabajo en el cual nosotros ahí lo que quisimos fue, estábamos trabajando con la construcción discursiva del Big Data, es decir, con cómo se construye socialmente la idea de lo que es un Big Data, cómo es que se informa, cómo es que se reporta acerca del Big Data en noticias de medios digitales, de portales de noticias. Entonces acá lo que hicimos fue trabajar con un API particular de Google, que es el Google Custom Search, que básicamente lo que te permite es armar un buscador para un sitio particular o para ciertas condiciones particulares. Lo que nosotros hicimos fue armamos una base de datos de distintos diarios argentinos, de distintos portales de noticias argentinos, y después hicimos una búsqueda en en esos motores específicos. De esa manera, lo que logramos es conseguir, para este trabajo en particular, 2.000 noticias acerca de medios, 2.000 noticias de medios digitales acerca del Big Data. Y una vez que ya hicimos esa consulta y que conseguimos estos datos, lo que hicimos después fue un web scraping. O sea que fuimos a leer cada noticia y recuperamos el contenido de estas noticias y lo guardamos en una base de datos para poder después procesarlo. Y ese procesamiento lo hicimos en R. Y lo que vemos acá, por ejemplo, es, ahí aplicamos una técnica que se llama modelado de tópicos, que básicamente lo que hace es trabajar con correlaciones probables de palabras. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, si aparecen estas palabras que aparecen siempre juntas, uno puede inferir que ahí hay un cierto tema. Como por ejemplo, si dice pelota, jugador y resultado, y lo más probable es que el tema del que estemos hablando sea el deporte, o sea una noticia acerca de fútbol. Entonces, haciendo ese análisis, uno puede de alguna manera distinguir temas y ver cuál es el contexto discursivo en el que se discute el Big Data. Y nosotros hicimos ese análisis y lo que tenemos acá, por ejemplo, es un gráfico de los, creo que eran casi 20 temas que modelamos con esta técnica y en qué manera en esas noticias había alguna característica particular que la verdad que con este gráfico ya no recuerdo cuál era. Entonces, ese es un ejemplo de un trabajo en el cual nosotros usamos una API y después trabajamos con la técnica de web scraping para poder responder a esta pregunta sociológica, esta pregunta que tiene que ver con cómo en la sociedad se construye la idea de Big Data. Habíamos hecho algo parecido también hace un par de años con un colega, con Juan Pablo Alurralde, el Tucu, con comentarios en sitios de noticias acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. En este caso también trabajamos también con esta misma API, que es la de Google Custom Search. Eso nos permitió armar una base de datos de noticias de medios digitales argentinos. De ahí hicimos una búsqueda, de ahí fuimos a leer cada noticia, y en cada noticia lo que vimos y lo que procesamos fueron los mensajes que estaban en los foros de noticias, que es algo que ya me parece hoy por hoy los diarios ya tanto no tienen, pero en su momento casi cada noticia, sí, sobre todo las más controversiales, tenían un foro
en los cuales los usuarios dejaban comentarios, y lo que nosotros quisimos fue recuperar esos comentarios, como para ver, bueno, de qué se debate en torno a la desaparición de Maldonado. Y con eso lo que hicimos, eso lo procesamos en R, y trabajamos después con otro software que es Gephi, que se usa para hacer análisis de redes, y pudimos de alguna manera, o intentamos de alguna manera armar como distintos campos semánticos en torno en torno a lo que se estaba discutiendo, que era la desaparición de Santiago Maldonado. Eh, y acá, por ejemplo, en este gráfico lo que estamos viendo es que eso nos permitió de alguna manera ver cómo se asocian algunas palabras, como por ejemplo cómo se asocia, no sé, cuáles son las palabras que más se asocian a algunos personajes, perdón, de la política, que puede ser Carrió, Cristina, que son los que en ese momento se discutían en torno a este caso: Carrió, Cristina, Gendarmería, el gobierno, Macri y los mapuches. Incluso vimos que cómo es que a estos personajes se los asociaba con alguna idea, con alguna palabra, poniendo ahí un antes y un después, que es el 1 de octubre, que creo que tiene que ver con, si mal no recuerdo, con la aparición del cuerpo. Entonces, ahí es otro ejemplo en el que usamos una API y después hicimos, por ejemplo, web scrubbing. Este es otro trabajo que hicimos con la profesora Micaela, la profesora de teoría, en el que fuimos a la página de Casa Rosada y hicimos un web scraping, o sea, armamos un codiguito que le enseñamos a leer la página de Casa Rosada del listado de los discursos, y nos devolvió el contenido de cada discurso durante la presidencia de Macri. Eran, creo, 665, pero de esos 665 había un discurso que lo había dado la vicepresidenta Michetti, y otro discurso que creo que es uno que era muy cortito o algo así, que no tenía como el contenido, pero después pudimos trabajar con todos los discursos de Macri como presidente. eh, y ahí también aplicamos un análisis de modelado de tópico para ver, bueno, cuáles son los temas que recurrentemente ha hablado Macri a lo largo de su gestión y cómo es que fueron variando. Y todo esto era parte de un análisis discursivo en torno a cómo se construye la idea creo particularmente, de la subjetividad política. Es decir, cómo se construye discursivamente el sujeto al cual Macri durante su presidencia le hablaba. Entonces, acá lo que hicimos fue ese trabajito de scrapping, o sea, de entrar en una página, analizar su estructura, analizar sus vínculos, analizar la manera en que está mostrada la información y recuperar el contenido. Esto igual después, este trabajo fue del 2021, entiendo que hace poquito ya hay un paquete, o sea, hay una herramienta, una función que te hace estas cosas de manera más rápida, o incluso creo que ya viene con el dataset de los discursos de Macri y de Alberto. Creo que antes, no sé si tanto lo de Cristina tampoco. Pero bueno, eso ya está como para poder hacer este tipo de trabajos que tienen que ver con el contenido de los discursos políticos. Bueno, y así como hay un paquete que hace esto con los discursos, con los contenidos de Casa Rosada, también armamos un paquete que sirve para navegar, para recuperar el contenido de los sistemas OJS. El OJS es un sistema que se usa para publicar revistas científicas. Acá en la pantalla ustedes van a ver un ejemplo de un sistema OJS. Seguramente si alguno de ustedes entró alguna vez en una revista científica, va a ver que suelen tener un poco esta estructura. Hay secciones, hay artículos. Los artículos se suelen ofrecer de distinta manera, en PDF, en HTML, en MP3, por ejemplo. Y lo que nosotros hicimos fue una librería, o sea, un conjunto de funciones, que lo que hace es que te permite, vos le pasás una ruta de una revista y te permite navegar la estructura de esa revista. Entonces te devuelve los issues, los números de las revistas, te lista los artículos y te permite ir, por ejemplo, a recuperar algunos metadatos de los artículos, como por ejemplo, bueno, tal artículo, quiénes son los autores, cuáles son las palabras claves,
cuál es el resumen que tiene que ver con la información disponible de cada artículo. Y esto que están viendo acá, este pedacito de código que están viendo acá, es el código de ese paquete. Esto que tenemos acá arriba, que dice get issues from archive, creo que es en inglés, es una función a la cual nosotros le pasamos una URL, que sería el input. La función, bueno, acá dentro lo que hace es parsear, o sea, analiza ese input y a partir de ese input, de esa URL, procesa para ver, bueno, si esa URL refiere a un número, a un artículo, al archivo o a la revista total. Y después lo que hace es va y hace este análisis. Y acá lo que le quería mostrar es en la segunda línea de esta función, acá hay una... Acá lo que está buscando esta función son los links a los números de la revista, a los issues de la revista, y acá lo que nosotros hacemos es buscar en el código fuente de la página que haya algún link que siga la convención por la cual el sistema le da a los números. Entonces, este tipo de funciones, por lo general, requieren, este tipo de tareas requieren que uno tenga un conocimiento de cómo es ese sitio, de cómo es esa fuente con la que uno va a trabajar. Entonces, esa es un poco la dificultad a veces del scrapping. No se preocupen, después lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y acá más abajo es cómo es que ese código se ejecuta. En R uno debe cargar primero el paquete o la librería con la que va a trabajar a través de library y el nombre de ese paquete. Y después acá uno lo puede llamar. Y acá lo que podemos ver es que nosotros le dimos como input, como parámetro a esta función, le dimos la ubicación de una revista publicada con el sistema OJS. Déjenme volver un poco a esta slide en la cual introducíamos esta idea de la posibilidad de construir corpus o construir dataset a partir de datos de otros, para mencionar muy por arriba algunas cuestiones que tienen que ver con lo epistemológico, especialmente el hecho de que tenemos que ser conscientes de que todo lo que es construcción de datos supone de alguna manera hacer una mirada, o sea, es dejar plasmada nuestra mirada, o nuestros criterios y nuestras decisiones en el armado de ese dataset, en el armado de esa base de datos que estamos construyendo. Se suele decir, o por lo menos lo dice un autor que es Rob Kitchen, que es un autor que discute bastante el tema del Big Data, que vivimos en un mundo en el que los datos tienen una enorme movilidad y una enorme vinculabilidad. Es decir, que vivimos o estamos en un tiempo en el cual existe la disponibilidad de varios datasets, disponibilidad entre comillas, disponibilidad entre paréntesis, algo que tendríamos que discutir, bueno, qué tipo de disponibilidad, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en eso ahora, pero podríamos decir que estamos en un tiempo en el cual hay un montón de datasets disponibles, y lo interesante de esos datasets es que por ahí se pueden vincular, se pueden agarrar, se pueden enriquecer. Entonces, estamos en un mundo donde las bases de datos que nosotros construimos tienen una enorme vinculabilidad, una enorme movilidad. Entonces, es muy importante documentar los criterios a través de los cuales nosotros hacemos la construcción de ese dato, para que después, si alguien trabaja con esto, con nuestros datos, pueda entender un poco cuál fue el racional detrás de esa construcción, detrás de esa recolección, y pueda, por ejemplo, decir, ah, bueno, pará, entonces consideraron estas fuentes, pero no consideraron estas otras. Entonces, de esa manera, uno puede evaluar el alcance de los resultados de la investigación. A veces también hay que advertir que está buenísimo elaborar así, generar datos a partir de los datos de otros, que esto por lo general tiene un muy bajo costo de elaboración, o sea que, por ejemplo, hacer el corpus de Macri nos llevó unos minutos nada más, pero bueno, digo, ese muy bajo costo de elaboración que tiene generar esa base de datos, viene junto con un alto costo de limpieza y de transformación de esos datos. Porque nosotros acá estamos tomando y estamos generando una base de datos a partir de información que no fue pensada para que nosotros armemos una base de datos. Entonces, para darle el formato que a nosotros nos permita después hacer los análisis, nosotros tenemos que agarrar esa información y transformarla, limpiarla, adaptarla, trabajarla un montón,
Y ese es un poco la otra cara de la moneda que tiene este tipo de tareas. Son, son fáciles y baratas en relación a otras técnicas, como por ejemplo, si yo tuviera que salir a hacer encuestas o salir a hacer entrevistas, me llevaría mucho más tiempo que generar una base de datos de esta manera, pero bueno, lo que tiene es que si yo hago una encuesta o tomo entrevistas, ya ese formato viene de acuerdo a los análisis que yo quiero hacer, mientras que si yo genero una base de datos vía API o vía scrapping, esa base de datos, esa fuente, ya viene condicionada por la plataforma, no por mis intereses. Entonces tengo que trabajar un montón en relación con eso. Bueno, hasta ahí la advertencia metodológica. Vamos a otra manera en la que la programación aparece en relación a este mismo objetivo, que es el objetivo de construir un dataset, pero ahora ya no con datos de otros, sino desarrollando nuestros propios instrumentos. Por instrumento de recolección, para los que todavía no pasaron por su primera materia de método, por instrumento de recolección nos referimos a aquellas herramientas que usamos los sociólogos cuando hacemos investigación. Como por ejemplo, y que sirven para que uno pueda generar la base de datos con la que va a trabajar. Por ejemplo, una encuesta. Las encuestas generalmente se suelen hacer con un formulario, ya sea de papel o ya sea, por ejemplo, un Google Forms, un formulario puesto en Internet. En ese caso, el formulario se vuelve nuestro instrumento. Nosotros usamos ese formulario para poder captar, para poder permitir que sea la persona que participa de la investigación la que nos responde y que de esa manera captar el dato. Los formularios en ese sentido funcionarían como una especie de termómetro. Y el termómetro también es un instrumento que nosotros usamos solamente para captar un dato en particular, que es el dato de la temperatura corporal o ambiental. Si nosotros sabemos programar, nosotros podríamos generar mejores instrumentos. Es decir, que podríamos, por ejemplo, generar formularios que son interactivos o que son específicos para el tipo de preguntas que estamos haciendo, que son más flexibles, que son más amistosos para la persona que lo está completando, que por ejemplo los formularios de Google, que son muy usados y que están muy buenas herramientas, pero a veces no responden a nuestros intereses o le genera alguna especie de molestia al usuario, que al usuario es la persona que va a responder, digo, la encuesta, el participante, no el usuario. Y si nosotros podemos hacer un mejor formulario, más simple, más fácil, más copado, más divertido, o incluso hasta más lindo, probablemente podamos conseguir una mejor participación, una mayor participación. Entonces, generar nuestros propios instrumentos de recolección también es una de las posibilidades que se abre cuando uno puede programar. Otra posibilidad que se abre es la de generar un entorno digital de experimentación. Esto ya es mucho más complicado, mucho más avanzado, y tiene que ver con plantear un sitio, plantear, por ejemplo, una app, una aplicación, un sistema, que explícitamente sirva, aparte de servir para algo en particular, sirva para experimentar, sirva para investigar. Facebook, Twitter, todas las plataformas que nosotros usamos usan nuestros datos para investigar sobre nosotros. Y hoy por hoy estamos también en un momento donde los costos de desarrollo son bajos, donde casi todas las disciplinas están empezando a incorporar la programación. Entonces, la idea de generar una aplicación no es tan, no es tan imposible, no es tan lejana, no es tan costosa. Nosotros podríamos generar aplicaciones que nos permitan además generar un mejor acuerdo con el usuario. Entonces nosotros hacemos una aplicación que por ahí tiene un sentido y tiene una función, y a la persona que usa esa aplicación le sirve, porque la aplicación está buena y responde a esos intereses, y de paso, nosotros le aclaramos al usuario que los datos con los que estamos trabajando en esa aplicación sirven para mejorar nuestras investigaciones o son usadas en nuestras investigaciones. Ahora les voy a mostrar un caso. Una cuestión parecida, que también ha pasado, hay varios casos de, por ejemplo, equipos de investigación que llegaron a un acuerdo con grandes plataformas, como por ejemplo Facebook, para investigar. O los equipos de investigación internos de esas empresas que investigan usando como entorno digital de investigación a estas aplicaciones.
Ahí ya hay todo un tema totalmente distinto a generar un entorno propio. Ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con algunos dilemas, podríamos decir, de autonomía, o sea, de cuán válido puede ser el conocimiento que uno construye cuando no controla el instrumento. Porque se imaginarán que Facebook no va a modificar la plataforma para nuestros objetivos de investigación. Entonces, digo, hay una cuestión ahí de autonomía. Amén de que aparte hay todo un debate acerca de la privacidad, porque es verdad que Facebook investiga con nuestros datos. Eso es como una práctica común en las empresas. Pero también es verdad que esos datos no están ahí para que nosotros investiguemos. Entonces hay todo un dilema ahí que tiene que ver con si podemos o no podemos, si debemos o no debemos usar esos datos, y hasta qué punto la plataforma condiciona ese dato que se usa, que nosotros después vamos a usar para investigar. En cambio, si nosotros tenemos nuestras plataformas propias, podemos llegar a mejores acuerdos con los usuarios, no tenemos este problema de la autonomía, o sea, nosotros podemos tanto de alguna manera vincular y hasta modificar, en el mejor de los casos, esas aplicaciones, y no tenemos los problemas que tiene la privacidad. Además, a eso se suma que la posibilidad de plantear entornos digitales, o sea, sitios o aplicaciones que corren las 24 horas, es que nos permitirían incluso plantear diseños experimentales o cuasi experimentales que no abundan en sociología, más bien todo lo contrario, son muy, muy, muy escasos, porque nos permitirían, por ejemplo, ver cómo es que los usuarios interactúan con el sistema antes y después de algo. Ese algo puede ser un cambio en la plataforma o puede ser un cambio o un suceso social. Entonces nosotros ahí podemos de alguna manera establecer esas comparaciones, y eso también me parece una ventaja enorme que tiene estas posibilidades, que repito, parece mucho venir a hablar de un entorno digital, de armar una aplicación, pero cada vez es algo más común. Yo creo que va a seguir siendo cada vez más común, cada vez hay más herramientas, cada vez más fácil desarrollar una aplicación. Entonces, vamos a ver algunos casos prácticos. Este es un formulario que hicimos para una investigación donde estábamos trabajando con las representaciones sociales del Big Data. Nosotros le pedíamos a los participantes de esta investigación que participen de lo que es una técnica proyectiva, es una técnica de asociación de palabras. O sea, nosotros le decíamos, ¿cuáles son las palabras que te vienen a la mente cuando te decimos Big Data? Y los usuarios, o sea, los usuarios no, los participantes, nos respondían, por ejemplo, la primera palabra que se me viene a la mente es tal, y tenían un controlcito ahí abajo del espacio donde ponían la palabra para decir en qué sentido esa palabra que ellos estaban ingresando les evocaba una idea negativa o una idea positiva. Entonces, de esta manera nosotros hicimos un formulario que si lo tuviéramos que haber hecho en Google Forms hubiera sido bastante, bastante tedioso, y bastante poco flexible, porque nosotros acá le permitíamos al usuario ingresar la cantidad de palabras que él quisiera, y usar este control que no queríamos que fuese un número, sino que queríamos que fuese algo que el usuario pudiera decir, bueno, me voy más para este lado, me voy un poco más para este lado, y darle al usuario la posibilidad de jugar con esa variación. De vuelta, no sé por qué estoy diciendo usuario, quiero decir participante, porque son los participantes de la investigación. Este formulario lo hicimos con un lenguaje llamado Angular, que en realidad es JavaScript, bajo una convención particular, que es el TypeScript, y todo esto corría en una plataforma llamada Firebase, que es la que nos dio la base de datos y la posibilidad de poner ese formulario en Internet. Eh, por otro lado, estos no son desarrollos nuestros, estos son como dos grandes ejemplos históricos que se han usado mucho, que son sistemas que son entornos de investigación digital. Uno de ellos es Music Lab. Music Lab era un sitio, ya no está más online, es un sitio en el cual se hacía intercambio de música sin derechos, o con derechos abiertos, como tipo copyleft, o sea, sin copyright, digamos. Era un sitio en el cual los usuarios, ahí sí, los usuarios podían, de este sitio, digo, porque tenía un sentido el sitio, había gente que lo usaba para algo que no era necesariamente investigar, lo usaba específicamente como para poder intercambiar música. Entonces,
Music Lab estaba pensado para eso, tenía ese sentido y estaba bueno la página en sí, para gente que quisiera intercambiar música, pero se les avisaba que ese sitio estaba siendo desarrollado por la universidad, creo que era Princeton, para poder investigar acerca de la dinámica de los consumos culturales, acerca de cómo funciona la difusión de consumos culturales, acerca de cómo es que se difunde la música. Entonces, era un espacio que tenía un sentido para el usuario, tenía una motivación intrínseca al usuario por usarla, y que además servía y aportaba a la investigación social. El otro que estamos viendo acá es Movie Lens, es un sitio de recomendación de películas, también tiene un par de años, creo que existe todavía el sitio, donde se pueden dejar recomendaciones, se pueden dejar reseñas, y había un algoritmo acá de recomendación también muy interesante, que es que vos les decías, bueno, yo vi esta película y me pareció tanto, vi esta otra y me pareció tanto, y el sitio te recomendaba una película parecido a lo que hoy ya hacen todas las plataformas. En su momento, esto es, creo, más o menos como la misma época en que se empezó a desarrollar Netflix. Entonces, digo, a quienes les gusta la película, les gusta comentarla, les gusta criticarla y quería encontrar una recomendación de película, podía usar este sitio. Lo interesante de este sitio es que también es un entorno de experimentación digital desarrollado por una universidad que no recuerdo cuál es, pero que por un departamento de computación, pero que ellos lo usaban esta plataforma para poder investigar acerca de también difusión, acerca de comportamientos de usuarios en Internet. Entonces, son espacios que sirven de por sí, que tienen su sentido, que las personas o los usuarios participan por la participación en sí y que a la vez ayudan a plantear experimentos, a plantear investigación. La gente que hizo Movie Lens, que es el Group Lens, tiene otros proyectos también muy interesantes, como por ejemplo de mapas colaborativos y de cuestiones así. Entonces, esto tiene que ver con esta forma de construir datos, ya no usando datos de otros, sino generando instrumentos para generar datos propios, ya sean como instrumentos de recolección o como entornos digitales. Vamos a que sigue. Un segundo uso que le podemos dar a la programación es en la posibilidad que tenemos de generar herramientas para el análisis. Ya sea porque son herramientas como tipo softwares que podemos hacer para analizar los datos o para manejar los datos o para asistirnos en alguna tarea repetitiva que tiene que ver con el uso de los datos, o también para el análisis, es decir, para el procesamiento, para eso que se conoce más generalmente como el análisis de los datos. Aprender a programar, a diferencia de, por ejemplo, el análisis que yo puedo hacer con un software propietario como, no sé, el SPSS, que es un software estadístico que se usa para hacer análisis estadísticos de los datos, uno puede hacer los mismos análisis con código de programación, pero en ese caso lo bueno que tiene usar código es que uno puede compartir los análisis. Y eso hace que los resultados con los que estamos trabajando se vuelvan más transparentes. Aparte, los análisis se vuelven más flexibles. Por lo general, los softwares, cuando uno va con el mouse, hace clic, 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 clic y hace algún análisis, tienen como opciones bastante limitadas. Ahora, cuando uno escribe código, por lo general esas funciones son bastante más abiertas y bastante más flexibles. Y después lo otro que podemos hacer es generar informes y reportes que de alguna manera vuelven a que nuestros análisis sean más, vuelven a nuestros análisis más reproducibles, los vuelven más fáciles de leer, los vuelven más fáciles de compartir. Hacer que un análisis sea reproducible, o sea transparente, o sea, mostrar el caminito, y el código es eso, el código es un caminito por el cual nosotros partimos de un input, o sea, de algo que le damos al sistema y algo que generamos al final, un output. Decía, hacer ese caminito vuelve a nuestros análisis transparentes, y eso no es poca cosa en ciencia. En ciencia nosotros intentamos que cuando yo te digo que la mayoría de la gente X de una población sostiene X cuestión, bueno, alguien me tiene que,
sea, nosotros queremos que nos crean que esto es así, de que esto es fidedigno, porque te puedo mostrar cómo es que construí ese dato. Y no de que es una opinión mía, no de que lo digo porque me fue revelado en un sueño, sino que hubo un caminito y que nosotros creemos que quienes sigan ese camino podrían eventualmente estar de acuerdo con lo que decimos nosotros. Y además de que aquellos que siguen ese camino también podrían perfectamente criticar la manera en que nosotros llegamos a ese dato y eso genera más conocimiento. Entonces, volver a los análisis más flexibles, más transparentes, volver a los informes también más transparentes es un objetivo central de la ciencia, es un criterio central de la ciencia y es algo que yo creo se puede potenciar con el uso de programación, aprendiendo a programar. Este, por ejemplo, que les mostramos acá es un trabajo que vamos a mostrar ahora en un congreso ahora en los próximos meses, eh, pero está publicado en GitHub, que es un repositorio, es un lugar a donde uno sube sus desarrollos. Y acá lo que quisimos de alguna manera es armar una herramienta que nos asista en lo que se conoce como la codificación de un texto o de un corpus documental. Cuando uno hace análisis de textos, por lo general suele trabajar con alguna herramienta que te permite agarrar un documento entero y subrayarlo, por ejemplo, y decir, bueno, acá se está hablando de tal cosa. Ese análisis que te permite vincular una frase, un fragmento, una cita o un documento entero con un cierto tema, se lo conoce como codificación. Y acá lo que nosotros hicimos fue una herramienta para hacer esa codificación, donde uno acá arriba tiene varios documentos, uno va seleccionando esos documentos, después te muestra el contenido del documento, uno puede seleccionar un fragmento, una oración de ese documento y asignarle un código o varios códigos y decir, bueno, en este pedacito del texto se está hablando acerca de tal cosa. Entonces, para esto hay software propietarios, hay varios software propietarios. Acá lo que quisimos fue una herramienta que primero fuera gratuita y de código abierto, y que además esos datos que nosotros generamos, o sea, esa codificación que nosotros generamos, que estuviera disponible para poder hacer después otros análisis, como por ejemplo en R. Entonces, acá trabajamos con JavaScript, que es con que hicimos el entorno gráfico, lo que se conoce como un GUI, un Graphical Interface, donde uno puede hacer este trabajo así de codificar las cosas, y un paquete de R que lee esos datos y que lo importa en R de una manera cómoda y fácil como para después poder hacer varios análisis. Acá lo que tenemos en este pedacito de código, lo que podemos ver es la estructura del dato que nosotros generamos con esta herramienta. Es súper simple. Supone que todo proyecto de análisis documental va a tener una colección de documentos, va a tener una colección de códigos, va a tener anotaciones, es decir, que va a tener comentarios y va a tener vínculos entre el documento y los códigos, y va a tener anotaciones también al nivel de fragmentos. Es decir, que nosotros podemos seleccionar un fragmento, le asignamos un código, y si queremos incluso ponemos un comentario para que después nosotros podemos decir, bueno, a ver, dame todas las frases en las que se habló acerca de cierto tema, o todas las frases en las que algún subgrupo de nuestra población habló acerca de un tema específico, como para poder analizar cuáles son las ideas que se reflejan en esas comunicaciones. Les decía, esta estructura de datos, esto es un JSON, es un formato, es un estándar para poder escribir datos que es muy flexible, que lo vamos a ver en la materia. Y creo que, digo, esto lo estoy mostrando porque creo que también hay algo ahí muy, muy interesante o muy copado, que es aprender a trabajar con otras estructuras de datos. Cuando uno programa, por ahí es capaz de pensar en estructuras de datos o de trabajar o de interactuar con estructuras de datos distintas a las que solemos estar acostumbrados. Piensen, por ejemplo, a ver, en un manejo de datos que nosotros tengamos en el día a día. Por ejemplo, el control de los gastos de nuestras casas, por ejemplo. Entonces, uno quiere saber si llega a fin de mes con X cantidad de plata, y están los que, por ejemplo, lo anotan en una libretita. Van anotando los gastos, suman esos gastos, ven y anotan sus ingresos previstos para ese mes y dicen, bueno, voy a llegar a fin de mes con esta cantidad de plata. O con las tarjetas en este estado, por ejemplo. Entonces, eso es un manejo de datos en papel. Y está perfecto y es súper válido para algunas personas.
Otras prefieren por ahí usar una planilla de cálculo. La planilla de cálculo tiene un formato de tabla y tiene la capacidad de hacer cálculos. Entonces, digo, están los que pueden hacer eso. Digo, quienes lo hacen de esa manera probablemente sean capaces de tener una previsión por ahí un poco más clara o una mirada de un poco más como de larga data, o sea, un registro hacia atrás, que la persona que lo hace en papel por ahí no puede. Entonces, a veces la posibilidad que tenemos de trabajar con estas estructuras de datos, con estas herramientas que suponen una estructura de datos particular, es que nos permiten ir como ganando profundidad en nuestro tratamiento de ese dato. Piensen que no todas las estructuras de datos son necesariamente tabulares, o sea que no todas las estructuras de datos suponen una planilla, como la conocemos, de filas y columnas. Esta estructura de datos que tenemos acá, JSON, es una estructura de datos bastante flexible que no supone filas y columnas, sino que nos permite estructurar los datos de otra manera. Y permitirnos estructurar los datos de otra manera no es otra cosa más que decir que nos permite organizar nuestras ideas de otra manera. Entonces, aprender a programar, aprender a trabajar con código, aprender a trabajar con esta manera de armar y organizar los datos, básicamente yo creo que también nos puede servir un montón para pensar de otra manera. Acá hay otra razón más por la que nosotros hicimos, eh, por la que uno puede programar, que es, así como acá estábamos reemplazando un software propietario, que es este software que se suele usar para hacer estos análisis documentales, acá lo que hicimos fue también reemplazar otro software que se usaba en el análisis de la teoría de la representación social, específicamente en su variante estructural, que es como su variante más cuantitativa. Por lo general, en este tipo de análisis se hacen con un software desarrollado por una universidad francesa, creo, por una escuela particular del estudio de las representaciones sociales, que es el software Evoque 2000, que está documentado en francés, que está hecho para Windows 98, o sea que es bastante complicado de instalar, bastante difícil de aprender a manejarlo bien. Y en este caso nosotros queríamos hacer un análisis bastante básico, que se conoce como análisis prototípico, que generalmente resulta en este tipo de tabla que están viendo acá. Es una tabla de 4 cuadrantes donde se ordena la información de acuerdo a una estadística muy básica que es o la mediana o la media, y el orden de frecuencia, y bla, un par de calculitos muy, muy chiquititos y muy fáciles. Eh, y queríamos hacer eso mismo, y entonces lo que hicimos fue un código de R que reprodujo esos análisis, y una vez que ya los teníamos dijimos, bueno, ¿por qué mostrar la famosa tabla típica de un análisis prototípico cuando podemos además hacer una visualización más copada, que permita de una sola mirada tener por ahí más información, y que sea más fácil de leer, y que permita otro tipo de lecturas por ahí un poco más complejas? Entonces, en lugar de mostrar esos resultados con la típica tabla, lo que hicimos fue un pedacito de código que generó una visualización para esa tabla, que es este gráfico que están viendo ahí abajo. Todo esto es muy fácil. Lo interesante de este caso es que nosotros como que inferimos la manera de procesar los datos a partir de los postulados de la teoría. Entonces, digo, es un buen caso como para pensar cómo se puede programar poniendo en primer lugar las necesidades de la teoría. Bueno, el otro ejemplo, en este caso es de un Markdown, es un formato que de hecho ya cambió, ahora se trabaja con otro stand-up, pero que está disponible. Es un formato en el cual uno puede escribir en un documento y mezclar texto y código. Esto lo que permite es que uno puede de alguna manera ir haciendo sus análisis e ir dejando las interpretaciones de esos análisis en el mismo documento. Por lo general, lo que se solía hacer antes es que uno generaba los análisis en una herramienta, Excel, SPSS o lo que sea, y armaba los gráficos después en otra herramienta,
Power, Excel, también lo que sea, y escribía por separado. Este tipo de formatos lo que nos permiten es que todas estas tareas estén incluidas en el mismo documento. Entonces uno puede escribir en un pedacito del documento, como podemos ver acá, en este caso el lenguaje natural, esto está en inglés, pero digo, por escribir en cualquier idioma, e intercalar ese texto con pedacitos de códigos, que en este caso es código DR, que se usa, por ejemplo, acá para generar un mapa. Este mapa tiene que ver con la colaboración. Este es un análisis bibliométrico. Un análisis bibliométrico es un trabajo que cuenta y que describe alguna tendencia en relación a la investigación. O sea que acá agarramos 5.600 artículos sobre Big Data publicados en revistas de ciencias sociales y vimos, bueno, ¿quiénes son los que publican acerca de Big Data en el campo de las ciencias sociales? Y cómo es que se da una colaboración entre autores de distintos países. Eh, entonces, ese tipo de análisis, por lo general, aparte son bastante estandarizados. Digo, si uno lee varios bibliométricos, por lo general va a ver que, si bien los análisis son distintos, las preguntas de fondo suelen ser las mismas. Digo, ¿cuáles son los principales lugares de publicación? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Qué autores? ¿Qué temas? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros queríamos era armar una especie de documento que responda a esos intereses, que responda a esos códigos, que incluyan los códigos que responden a esas preguntas, de modo tal que fuera relativamente fácil darle un nuevo corpus, un nuevo conjunto de datos, y poder replicar los análisis y tener la posibilidad de ir escribiendo ahí los resultados de estos análisis. Entonces, esto lo hicimos con Markdown, que es este formato que permite intercalar texto natural y código, y el código está hecho en R para realizar los procesamientos y para realizar estas visualizaciones, estos gráficos. Bueno, por último, quiero simplemente referirme, voy a dejar los títulos nada más, acerca de esto que es el modelado y la construcción teórica, que tiene que ver con el armado de modelos y el armado de simulaciones, todo lo cual apunta hacia lo que es investigación ya directamente en lo digital, o sea, investigación, se suele decir in silico, es una manera de, de- de referir a este tipo de investigaciones particulares, especialmente la que tiene que ver con el modelado teórico y la simulación. Ahora, sí es importante advertir que por lo general cuando hablamos de modelado o de la construcción de un modelo, suelen haber dos tipos de modelado. Un modelo es básicamente una representación de algo. En este caso puede ser una representación de los datos, puede ser una representación de un proceso. Hay diversos tipos de modelos. Hay modelos que son gráficos, como por ejemplo uno podría decir, no sé, la sociedad es una pirámide. Eso es un modelo gráfico, lo podría dibujar. Hay modelos que son teóricos. O sea, uno puede decir, bueno, si yo tengo que describir tal fenómeno, tal lo que sea, en 3, 4 ideas, puede ser un modelo teórico, que supone que hay ciertos componentes de ese fenómeno. Hay modelos que son generados a partir de datos, esos son modelos estadísticos. Eh, bueno, todo eso son como distintas maneras de entender la idea de modelo. Y es muy interesante porque sobre todo en sociología computacional, en ciencias sociales computacionales, conviven dos tradiciones de modelado que suelen ser hasta en algún punto, no digamos contradictorias, pero suelen estar como acompañadas de una retórica que apuntan a cuestiones como divergentes. Uno es, por ejemplo, el modelado a partir de datos. El modelado a partir de datos, que es lo que se suele hacer cuando se habla mayormente de data mining o de machine learning, es decir, de aprendizaje automático, por lo general el modelado de datos lo que implica en ese caso es que uno agarra una gran base de datos y busca de alguna manera inferir patrones. Ya sea que, bueno, no importa, no me voy a poner el detalle de cómo se hace esto, pero la idea es eso, es que uno tiene un montón de datos y quiere poder inferir los patrones que hay en relación a esos datos, que tiene que ver con la correlación de esos datos, y que eso le permite generar un modelo, una representación abstracta de los patrones que están en esos datos, y le permitiría, por ejemplo, clasificar nuevos datos. Entonces yo tengo una base de datos de 1.000 pacientes en las cuales, por ejemplo, analizo 10 características de sus hábitos de salud,
Entonces me viene el paciente 1001 a partir de aplicar ese modelo que genere con los dos primeros miles de casos, miles de pacientes anteriores, puedo venir y decirle, bueno, guarda que veo que pueden pasar estas cuestiones de salud en particular. Entonces, ese es un modelado a partir de los datos. Y el otro tipo de modelado que se suele hacer en sociología computacional es el modelado teórico, o el modelado que se utiliza en la simulación. Acá la idea es abstraer un fenómeno, o sea, es pensar un fenómeno, sacándole de todas sus cuestiones particulares y llevándolo como lo más chiquitito y a las características específicas de lo que nosotros creemos que es ese fenómeno que hace a la idiosincrasia de ese fenómeno en particular. Eso se conoce como modelado teórico, y por lo general cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es escribir un código que de alguna manera represente o retome estas cuestiones y les damos caracteres causales. O sea, y los situamos en un universo artificial, por ejemplo, por así decirlo, y observamos cómo funciona la interacción de estos, por ejemplo, agentes, que es lo que estamos modelando. Eh, Generar ese tipo de modelos para hacer ese tipo de trabajos, que es la idea de simular, es decir, ¿qué pasa cuando un agente tiene estas características e interacciona con otro agente que tiene estas características? En un universo que tiene ciertas condiciones que son, que son ambientales, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando agrego otro agente? ¿Qué pasa cuando varío la cantidad de agentes? ¿Qué pasa cuando varío las condiciones? ¿Qué pasa cuando varío las características de los agentes involucrados? ¿Qué visión estructural, qué mirada de conjunto puedo generar? ¿Cómo, cómo es la dinámica de ese grupo? ¿Cómo va variando en el tiempo alguna métrica que tiene que ver con la población total? Eso tiene que ver cuando hacemos eso, ahí estamos simulando. Las simulaciones se usan mucho y empezaron a tener un lugar un poco más prominente, sobre todo en el discurso público, a partir de la pandemia, porque uno tenía de alguna manera que poder vislumbrar o pensar, bueno, ¿qué pasa si tenemos cierta cantidad de población vacunada? Entonces uno podría pensar, bueno, dado cierto ritmo de contagio y cierto grado de contacto entre los individuos, bueno, cómo y cuál es la tasa de contagio que hay entre ellos con cierto grado de vacunación y cómo el grado de vacunación sube y baja? Entonces uno ahí podría decir, bueno, a ver, con la población vacunada en un 80%, alcanzaríamos esa inmunidad de rebaño, etcétera. O con la población vacunada al 20%, estaríamos al tope de la capacidad hospitalaria. Entonces, la simulación se usa generalmente para esto. Lo interesante de ese caso es que uno no parte de los datos. Por lo general uno parte de un modelo teórico. Es decir, uno parte de decir, bueno, lo importante, por ejemplo, en el caso del contagio de una enfermedad, de una pandemia, es el grado de contacto, es el grado de vacunación, es el grado de mortalidad, es el grado o es la capacidad hospitalaria. Entonces uno va modificando esos parámetros y genera distintos escenarios que a eso es exactamente a lo que refiere la idea de simulación. Decía, lo interesante de estas dos formas de pensar el modelo es que de alguna manera divergen en relación a dónde está la teoría. Con respecto a lo primero, al modelado a partir de datos, incluso hay gente que sostiene que ese tipo de investigaciones hace a la teoría superflua, porque uno genera modelos, uno genera patrones, uno no está generando una explicación teórica. Uno está pudiendo hacer algo que le permite hacer algo, que le permite, por ejemplo, decir, bueno, guarda con tal caso particular, guarda o sea, uno puede, en algún caso, en algún tipo de modelo, puede predecir alguna cuestión en particular, pero eso lo hace sin necesariamente recurrir a la teoría, sino simplemente mirando datos. Esta idea de que el modelado, el data mining, vuelve a la teoría superflua, o que vuelve a la teoría obsoleta, está recontra criticada y lo vamos a discutir, pero no acá, porque acá la cuestión era ver cuestiones prácticas, digamos, que se pueden conseguir. Y lo interesante es que eso tiene una relación con la teoría totalmente distinta al otro modo de modelado.
la otra manera de pensar el modelo parte de la teoría, y de hecho el sentido de construir un modelo teórico y una simulación es poder ver una teoría en marcha, digamos. Es generar teoría, es poder ver cómo surgen o cómo se comportan bajo cierta teoría ciertos agentes o lo que sea que estamos simulando, dado cierto grado de complejidad. Entonces, tenemos como dos formas de pensar el modelado que conviven y que le dan un espacio muy distinto a la idea de teoría. Bueno, esos son los como distintos momentos de la investigación, distintos momentos del trabajo de un sociólogo o socióloga, en los cuales uno puede pensar que la programación le permite de alguna manera ayudar, optimizar, mejorar o incluso posibilitar sus tareas y sus objetivos.